En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día miércoles, empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like y suscriptor del programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, y no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas las personas que están viendo este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos, como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, miércoles, habla Señor, que tu cielo escucha. Primera de Juan, capítulo 2. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado que quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley, y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen, tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompeta, aclamen al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Juan capítulo 1. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el mismo salmo de los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y así vamos a estar yo creo hasta mañana. ¿Por qué? Porque ¿a dónde nos quedará de llevar Dios? Ayer hablábamos también de este salmo. Y uno menciona nuevamente a Juan. Estamos leyendo la carta de San Juan y nos muestra el Evangelio. ¿Qué nos quedará enseñar Dios? Ya sabemos que
Dios quiere llegar a todos los pueblos para que se contemple su victoria, pero ¿qué más podemos aprender? Nos está preparando Andrés para fortalecer nuestra familia, porque anteriormente nos habló de María, ayer nos habló del Hijo y hoy nos habla del Padre. Yo creo, mira, dice, una de las cosas que debemos aprender es que hemos venido con un solo propósito a la tierra. Y ese propósito casi nadie lo conoce, o nadie lo quiere conocer, o nadie que... Ayer oía a una muchacha que decía, venimos a este mundo para ser felices. Pero la pregunta es, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Bueno, puede haber dos, ¿no? Dos felicidades. Una que te da el mundo, que es a través de lo material, a veces a través de un teléfono, que es lo más, ¿cómo se podría? Lo más, ¿cómo se puede decir? Ahorita es lo más novedoso para los jóvenes, ¿verdad? A través de un teléfono ellos son felices, pero pues ignoran lo más importante, ¿no? La felicidad que proviene de Dios. Tenemos que entender que Dios manda y tiene una propuesta. Dios no viene a obligar a nadie. Tiene una propuesta de tenemos que regresar a la presencia de Él. Venimos a este mundo a buscar santidad para regresar a la presencia de Él. Pero la santidad no la podemos obtener por nuestra propia cuenta. Necesitamos de Él. En la carta que leíste de San Juan, dice, de qué tanto nos ama el Señor, que nos hace poderlo llamar Padre. Y Él, pues nosotros somos sus hijos. Nos ama demasiado que vamos a ser como Él. Ese es el propósito de la vida, llegar a ser como Él. El problema es cómo llego a ser como Él. Y la carta de San Juan dice que por eso Él se encarnó. Él vino a este mundo. ¿Para qué? Para eliminar el pecado. Entonces tenemos que ser, dice, para que podamos terminar el pecado tenemos que dejar o ser una común unión con Él, estar con Él. Ese es el propósito, que Cristo y tú sean uno mismo. ¿Para qué? Para que se llegue a la santificación. ¿Y cómo se puede llegar a ser uno mismo? ¿Cómo puede llegar a ser uno con Cristo? Pues a través de su cuerpo y su sangre. Por eso en el Evangelio Jesús nos enseña, primeramente por Juan, nos dice, Juan da testimonio. Y esto de dar testimonio quiere decir algo que avala el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de Dios da testimonio también de lo que Juan va a decir es completamente real. Y Juan empieza a hablar de Dios, a hablar de Jesús, a hablar del Cordero de Dios. Entonces el primer punto que tenemos que hacer para llegar a la santidad es creer que esto es real, que hay dos vidas, la del mundo y la vida de Dios. Pero la vida del mundo no nos lleva absolutamente a nada. Tú puedes lograr las cosas en este mundo, pero te puedes morir mañana. ¿Y de qué te sirvió, como dice Dios en su Sagrada Escritura, ganar el mundo entero si a fin de cuentas te perdiste a ti mismo? Y el otro es trabajar para una residencia en el cielo. Claro, todos queremos tener una vida cómoda aquí. ¿Es malo? No es malo. Pero tenemos que hacer de la vida de aquí secundario. Y primero Dios. Cuando tú buscas a Dios y Dios habita en ti y estás en común unión con Dios, como dice San Juan,
ese problema del teléfono del que tú hablas, en vez de convertirse en obstáculo para encontrar a Dios, se convierte en una herramienta muy buena para acercarse a Dios. Esa es la diferencia de cuando estás con Dios y sin Dios. Si una persona está con Dios, el teléfono lo va a usar para acercarse a Dios. Una persona que no tiene a Dios, pues el teléfono lo puede usar para ver videos pornográficos, para seducir niñas, mujeres o cualquier cosa mala. Esa es la diferencia. Y por eso nos invita Dios, si tú quieres ser mi hijo, pues entonces yo soy santo, soy justo. Nosotros tenemos que ser santos. Y entonces ahí entra el primer sacramento. ¿Cómo me integro a estar en común unión con Cristo? Primeramente, ¿qué hacía Juan? ¿Tú recuerdas qué hacía Juan con la gente? Aparte de bautizarlos. Predicaba, les anunciaba que venía Dios. Dice San Juan, dice San Marcos 1, San Juan hablaba a la gente de Jerusalén y la gente de Jerusalén, bueno, les predicaba, como dices tú, y la gente salía y se hacía confesar y después se hacían bautizar. Este es el proceso para que, si yo quiero estar en común unión con Dios, primero, si soy adulto, confieso mis pecados. ¿Por qué? Porque la confesión te libera del pecado y el pecado es lo que Dios vino a eliminar, es lo que dice Juan. Y después que ya estoy libre de pecado, me tengo que integrar al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y cómo me integro? Por medio del bautismo. Y cuando ya estoy dentro del cuerpo de Cristo, por medio del bautismo, que es la iglesia, pues entonces se cumple lo que dice Juan. El Espíritu Santo baja en ti y tienes el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Hijo. Por eso le llamamos a Dios Abba, Padre, nuestro Padre. Y después ya tengo el Espíritu. Necesito la carne, la sangre, y Cristo me la da en la Santa Eucaristía. Y es en la Santa Eucaristía donde agarro la carne y la sangre de la alianza. Entonces ya tengo el paquete completo. Ya estoy en carne y en sangre y en espíritu con Jesús. Entonces ahí se cumple lo que dice San Juan. Nuestro Señor es justo, pero nosotros tenemos que ser justos como Él, llegar a ser como Él. Lógicamente, la perfección no va a llegar aquí, va a llegar allá en el cielo. Pero si permanecemos conforme a la voluntad de Cristo, siguiendo sus mandamientos, pues nos vamos a mantener en santidad, y el día de mañana que estemos en la presencia de Dios, pues lo podremos ver frente a frente, como dice las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Es Jesús. Dice, los confines de la tierra proclaman o han visto la victoria de nuestro Dios. Si usted quiere nuevamente darle la victoria a Dios, pues tenemos que ser como Él. Y en San Juan, lo que leímos el día de hoy, nos enseñó 3 pasos tan simples para llegar a ser santos como Dios, a llegar a la santidad, a permanecer bajo la gracia de Dios. Confesión de los pecados continuamente, especialmente una vez por mes. El bautismo. El bautismo solamente se da una vez, pero en la Santa Iglesia, si usted se da cuenta, hay piletas de agua bendita ahí. ¿Para qué? Para cuando usted vaya a entrar, renueve su bautismo, sus votos, como dice el rey David, renovaré mis votos. Renueve sus votos cada día, si lo puede hacer. Renovar los votos quiere decir, Señor, a lo mejor hoy pequé, pero ya no voy a volver a pecar. Eso lo permanecerá usted frente a la gracia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Y comer y beber su santísima sangre, que es el mandamiento de Dios, el mandamiento del amor. El donde usted
al comer su carne y beber su sangre, pertenece a la misma familia de Dios. Porque para pertenecer a la misma familia necesitamos el mismo ADN, la misma carne y la misma sangre. Entonces hagamos lo que Jesús nos invita y el día de mañana formaremos todos una sola mesa con un solo Padre, una sola Madre, una sola familia. Cristo nuestro Señor y nuestra Santísima Virgen María. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.